Apóstol Lucas. Voy a conectar aquí mi teléfono. Ahí estamos. Aquí estamos. Bendiciones. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de hablar contigo. Yo también. Un gozo enorme. Estaba hablando con nuestros amigos que ya están aquí nos siguiendo, que para mí es una alegría muy grande hablar contigo. Voy a tratar de entrar en el asunto porque tenemos poco tiempo y quiero aprovechar el máximo de aprender de ti y también todos los pastores y amigos que están juntos escuchando. Voy a introducir, apóstol. El apóstol Lucas. Para todos que están con nosotros, el apóstol Lucas, voy a hablar en portugués, ¿ok? É um amigo que eu amo muito. Para quem não sabe, foi quem me conduziu aí nos primeiros passos, né? Quando os meus olhos se abriram para a realidade do novo pacto. E o apóstolo Lucas foi esse mentor que foi me orientando. E ele tem vários livros escritos. Nós traduzimos 4 deles ao português. Você que está nos acompanhando pode adquirir através da editora Rica ou pelo site goodjump.com.br. Tem os livros lá do apóstolo Lucas em português. A gente traduziu Ministros Competentes do Novo Pacto, que é um livro que eu sempre consulto, é esse aqui, ó. O meu está em espanhol. Aspectos Práticos do Novo Pacto, que são duas edições, e Falar Não é um Ato Inocente. Todos esses livros estão traduzidos ao português e eu gostaria de fazer algumas perguntas nessa noite a respeito dos livros, apóstolo. En el libro de Aspectos Prácticos del Nuevo Pacto, usted nos habla que muchos pueden ver la iglesia, pero pocos pueden ver el cuerpo de Cristo. Usted hace un ejemplo que me encanta porque algo que aprendí de ti es que tenemos que traer las palabras una sencillez para que la gente pueda absorber todo. Usted usa los ejemplos muy buenos. Usted habla de una viaje de transatlántico romántica para una pareja que está en el transatlántico. Cuando se entra en el navío, se empiezan a disfrutar, se empiezan a descansar. Pero para el piloto, para el equipo, se empieza el trabajo. Entonces son visiones distintas de un mismo trayecto. La pregunta que me gustaría hacer de ese texto, en los días actuales, ¿tú piensas que nosotros tenemos hoy la oportunidad de cambiar la visión superficial de lo que es la iglesia para que podamos discernir el cuerpo? Porque ya no estamos en las estructuras, ya no podemos más contar con los músicos, con las cosas. Hay que vivir un evangelio de adentro hacia afuera. ¿Tú piensas que es un tiempo oportuno a eso, apóstol? Bueno, primero saludo a todos los hermanos de Brasil que están conectados, también lo de habla de español. Agradezco la oportunidad que me brindas, Cristiano, de llegar a mucha gente a la cual Dios te ha dado ascendencia espiritual. Y no sé si vas a traducir o hablo... Yo creo que si habla despacio todos se pueden comprender. Tú hablas muy bien. Perfecto. Es imposible que Dios esté de espaldas a lo que está sucediendo. Ni un pelo de la cabeza cae sin que Dios se entere. ¿Se entiende? Sí. Dios no está de costas para lo que está aconteciendo. Y mucho más en este tiempo donde fuimos visitados por una pandemia que nadie invitó y que en 2 meses cambió la agenda del mundo. Y nadie tuvo la posibilidad de entrenarse para esto. Ni los presidentes, ni los laboratorios, ni la bolsa,
ni la economía. Ha tocado todos los segmentos del quehacer humano, incluyendo la familia nuclear, el núcleo familiar. Sí. Todo ha sido expuesto. Y por supuesto, si consideramos que la única edificación que Dios está realizando en la tierra es su iglesia, no hay duda de que este es un escenario propicio, ideal, Exacto. para regresar al núcleo, al ácido disóxido ribonucleico, El ADN. el ADN de la iglesia, en su máxima expresión. Vamos a ver con claridad absoluta la diferencia entre la iglesia organizacional y la iglesia orgánica. Wow. La iglesia organizacional sufrió un golpe letal. Creo Exacto. que la iglesia organizacional cayó knockout en el primer round de esta pandemia. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios, a diferencia de la iglesia primitiva y la iglesia subterránea de China, que ha sido como un ejemplo de crecimiento silencioso para nosotros, gracias a Dios nosotros no tenemos ni persecución y tenemos esta herramienta que es el Internet. Sí, verdad. Ellos no tenían el Internet y estaban siendo perseguidos. Entonces, en vista de que todo lo grupal ha sido suspendido y se habla por lo menos de unos 6 meses más o un año, Sí. en la medida que la pandemia se termine y también resolvamos el tema del trauma, ¿no? De saber que la persona que está a mi lado puede contagiarme. Hasta que eso se resuelva en la mente, dice que van a pasar unos 4 años. Sí, es un proceso lento. Es un proceso muy lento. Entonces, en este nuevo paradigma, donde lo presencial quedó clausurado para el deporte, para el fútbol, que tanto le gusta a los brasileños, los espectáculos, la gente va al supermercado a comprar lo mínimo y regresa a su casa bajo estrictas medidas de seguridad. Entonces lo grupal quedó suspendido. No podemos abrazar a la gente, no podemos tocarlos. Entonces estamos siendo empujados por Dios a incursionar en lo espiritual, en la Sí. dimensión del espíritu. Comprender la realidad invisible. Ajá. Cuando Pablo escribía a los hermanos y les decía, estoy ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, mirando y gozándome de vuestro buen orden, está hablando de una dimensión en la que se mueve Dios, que no tiene que ver con lo físico. Felipe fue transportado y Pablo dice, presente, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Entonces hay una dimensión de esta iglesia orgánica que es espiritual. Dios es espíritu. Y nosotros nos gusta hablar del espíritu, pero no nos gusta vivir en esa dimensión. Y el pacto que nosotros estamos es puro espiritual, ¿no? Es un pacto espiritual, no es la letra, sino el espíritu. Sí, exacto. Entonces, es como una ironía presumir que somos ministros competentes de un nuevo pacto y tenemos una especie de analfabetismo en las cosas del espíritu. ¿Se entiende analfabetismo? Sí, sí, es lo mismo acá. No sabemos cómo nos movemos allí, cómo tener comunión en el espíritu.
cómo Sí. poder, imagínate, una hermana me dice que el día miércoles, estoy hablando de un tiempo atrás, me dice, el día miércoles sentí una gran carga de Dios de orar por usted, apóstol. Y yo no sé por qué. Y cuando ella me vio en la iglesia, me dice, pasó algo el miércoles. Y yo estuve expuesto a una presión tan grande por situaciones familiares de iglesia, una presión muy grande, que creo que colapsé. Y Dios le puso a ella una carga en el espíritu de orar por mí. Naturalmente, no hay manera de saber eso, pero esta es Sí. la comunión del espíritu. Y estos casos se van a repetir cada vez más con mayor magnitud y con mayor frecuencia. Eso es Apóstol, extraordinario. exacto, yo creo que son días apropiados para que podamos incursionar en las realidades del espíritu y discernir el cuerpo. Me gustaría te preguntar algunas cosas que yo creo siempre aprendo de ti, recibo de impartición de su vida. Es bueno para nosotros escucharte y su perspectiva para esos días. Estamos mirando algo que nunca tuvimos, que son muchas lives, mucha gente, tanto en medio secular como en la iglesia, mucho contenido disponible en las redes sociales. Personas están rompiendo con las paredes de la iglesia y escuchando predicadores que nunca antes han escuchado. En el libro Ministros Competentes del Nuevo Pacto, usted habla que es esencial a nosotros sermos enseñados por hombres de revelación. Usted habla un capítulo en el primer libro hablando sobre eso. Por favor, nos explique o qué son los hombres de revelación y cuál la importancia de sermos ministrados por hombres de revelación en días donde hay tanto contenido disponible. ¿Cómo saber los hombres de revelación a quien debemos recibir la palabra? ¿Y por qué es importante? Mira, nosotros fuimos trasladados del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es un orden, ¿no? Sí, Es un orden, es el Dibra de Dios, el Dibra, el orden. sí, De la palabra Dibra, que viene también de la palabra Dabar, ¿no? El Dabar de Dios, la palabra. Y en cada época de la historia ha habido un Melquisedec de turno, ¿no? yo En los, aprendí mucho de eso contigo. en los días de Noé, predicador de Sí, justicia, un Melquisedec de turno. En el orden, en el Dibra de Dios, en el Dabar, la palabra. sí. Dabar es palabra o cosa, ¿no? Que es como el sinónimo de rema en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el Nuevo sinónimo Testamento. dabar. Entonces, es de la misma raíz el dibra, el orden de Melquisedec o el dabar. Significa el gobierno de Dios a través de la palabra. Y en toda época Dios ha tenido un hombre o una generación, aunque han sido pequeños remanentes que han conservado la antorcha olímpica de la palabra del nuevo pacto, y esa es la gente con esas características únicas a quien Dios ha usado para impartir la revelación. En este tiempo, puntualmente, las redes van a permitir, el Internet va a permitir que nosotros nos enteremos de que no somos los únicos, que hay una generación multitudinaria de hombres y mujeres que incluso van mucho más adelante que nosotros en revelación. Y nos vamos a gozar de que no éramos los únicos locos que hablábamos de esto.
y que lo único que nos importa es la centralidad de Cristo, Amén. hablarlo a Él, revelarlo a Él, que no estamos interesados en enseñanza motivacional, en coaching, que no estamos interesados en entretener, no tenemos un discurso populista evangélico, Exacto. sino que estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Punto. Amén. La revelación del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, esos hombres y esas mujeres siempre han estado presentes en toda generación. Y hoy creo que este número ha crecido y se ha multiplicado. Amén, apóstol. También en el libro del aspecto práctico del nuevo pacto, que me encanta ese libro. Ayer estaba hablando con un hombre de Massachusetts, de Estados Unidos, que me decía, Cristiano, tengo aprendido mucho de ti porque a todos los predicadores del nuevo pacto que conozco son gente de lengua hispana. Como yo hablo portugués, es más fácil comprender lo que usted habla do que los otros. Entonces me dijo, percibí que usted tiene palabras más prácticas del nuevo pacto. Yo hablé a él, puede ser porque yo recibí del apóstol Lucas, que es un hombre que siempre desde el principio, cuando mis ojos se abrieron, usted siempre me habló y dijo, Cristiano, trate de ser práctico. La palabra tiene que ser sencilla para que la gente reciba. En ese libro de los aspectos prácticos que me encanta porque es accesible la revelación, usted habla algo muy interesante, la distinción de función y llamado. Una cosa es un llamado, otra cosa es la función. Nosotros estamos en un tiempo donde la gente paró con las actividades. Y usted habla algo interesante. Nuestra actividad no determina nuestra identidad. Nosotros no somos lo que hacemos. Por favor, cuando un músico, por ejemplo, habla, yo soy, mi llamado es la música. No, tu función es música. Pero hasta que conozca tu llamado, se parar de tocar, vas a quedar loco, va a pensar que el pastor está contra ti. ¿Cómo explicar eso a la gente hoy que no entiende llamado y función? Y entonces están todos parados en sus actividades. Mira, entiende la pregunta, apóstol, porque si no comprende el llamado, son definidos por una actividad. Cuando se para la actividad, ¿cómo hace la gente? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos en el cuerpo que somos miembros de un cuerpo y la palabra miembro define función, ¿no? Define una función. Si no tienes ninguna función en el cuerpo, por definición, no eres miembro. Miembro define función. Función. Pensando en esto, es muy importante diferenciar lo que es la función de la actividad. Exacto. Me explico. Comer es una acción. Ir al cine es una actividad. Digerir es una acción o una función. Ir al mall o al shopping es una actividad. Nosotros estábamos llenos de actividad. Sí. Pero no de función en el cuerpo. No sé si me estoy explicando. Sí, está perfecto. La distinción de actividad y función. Claro, era mucho activismo. El otro día, conversando con mi hijo Gerson, que tú conoces. Sí. Envía un saludo a Gerson. A través de una conversación por el Instagram, me dice, papá, ¿cómo lo hacemos hoy para servir a Dios?
porque no podemos ir a predicar, no podemos tener contacto con la gente. Entonces yo le dije, hijo, mira, hay una diferencia entre servir a Dios y servir a la gente. Habían sacerdotes que por tener defectos físicos no podían servir en el altar. Servían solo al pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre servir a Dios y servir a la gente? Los médicos hoy, todos los que trabajan en el campo de la salud, lo cual aplaudimos por el grado de abnegación, ellos sirven a la gente. Nosotros servimos a Dios. ¿Qué significa servir a Dios en el más profundo sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo entender ahora que estamos privados de salir nuestro servicio a Dios como sacerdotes reales? Cuando Dios mandó a Moisés a hablar con Faraón, le dice, dile a Faraón que deje ir a mi hijo, mi primogénito, para que me sirva en el desierto. En el desierto había muy poco para hacer. Sí. No había nada para hacer en el desierto. Solo caminar debajo de la nube y solo caminar en el camino que Dios les trazó. ¿Qué significa exactamente servir? Entonces, yo me puse a escudriñar eso y cuando llego al diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, cuando le dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, él usa una palabra que es la palabra latreuo en griego, y significa servir y adorar. La misma palabra para servir se usa para adorar. Latreuo fue lo que Jesús le contestó al diablo en el desierto. Solo a él adorarás y solo a él servirás. Latreuo. Entonces, ¿cuál es lo grandioso de esto? Toda persona que adora a Dios está sirviendo a Dios. Y toda persona que está sirviendo a Dios está adorando a Dios. O sea, en la mente de Dios no hay una separación entre... Las dos cosas están juntas. Están los dos indivisiblemente unidos. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, servir a Dios en este tiempo, ahora mismo nosotros estamos sirviendo a Dios a través de esta conversación, porque esto tiene una intencionalidad. Exacto. Hay mucha gente hay un propósito. Un propósito. Entonces estamos adorando a Dios. No hay guitarra, no hay humo, no hay efectos especiales, no hay las luces, alguien que nos dirija en la danza, pero para Dios tiene exactamente el mismo valor: adorar y servir. Amén. Amén, apóstol. Otro punto que creo ser muy importante escucharte. Hay hoy nos siguiendo muchos pastores que estoy mirando, adentrando aquí con nosotros, que son jóvenes pastores. Y hoy hay una ola de jóvenes pastores en Brasil que con mucha debilidad en la comprensión de autoridad. No están bajo la autoridad de nadie, no comprenden el poder de la autoridad espiritual. En el libro Aspectos Prácticos del Nuevo Pacto, usted habla sobre la importancia de todos caminaren bajo la autoridad de alguien. Y hay un texto que está en Mateos, el Evangelio de Mateos, que cuando Jesús fue a Galilea, fue a dirección al encuentro de Juan para que pudiera ser bautizado por Juan. Entonces, usted nos explica en el libro que Jesús caminó como 2 semanas a pie para encontrar con Juan, para ser bautizado por Juan,
reconociendo la autoridad de Juan. Si Jesús como hijo de Dios se sujetó a la autoridad, se puso bajo la autoridad, tuvo un esfuerzo personal para estar bajo la autoridad, usted podría, con toda la experiencia, la vida de un padre de naciones que usted es, apóstol, explicar para los ministros que están aquí con nosotros, explicar a todos nosotros la importancia de una paternidad espiritual, de nosotros estarmos con nuestro corazón abierto a alguien, sujeto a alguien, la importancia de la autoridad en ese tiempo. Yo creo que es muy importante escucharte. Cristiano, la autoridad es el concepto más mal entendido del universo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos por la autoridad. Exacto. Por lo tanto, desarrollamos un rechazo Sí, una barrera a cualquier forma de autoridad. Porque fuimos heridos por alguna forma de autoridad, pero cuando llegamos al Evangelio, se nos plantea la verdadera autoridad, no la autoridad, digamos, el autoritarismo humano, ¿no? Sí. El autoritarismo, digamos, jerárquico. La verdadera autoridad o el origen de la autoridad es Dios mismo, porque la palabra autoridad viene de autónomo, de autor, así, autónomo. sí. En ese sentido, solo Dios es autónomo. De ahí viene la palabra autor. Dios es su propio autor. Ajá. Él es la fuente de la autoridad. De la autoridad legítimamente constituida. Ahora, sí. ¿Cómo es la autoridad divina? La autoridad divina no te domina, te da dominio. Génesis 1. Repite, por favor, eso es muy, muy fuerte. No te domina porque hay mucha manipulación en ese asunto. Gente que usa de la autoridad para manipular, controlar. Usted habló algo muy fuerte. La autoridad, la verdadera autoridad, no domina. Te da dominio. Te da dominio. Porque cuando Dios creó al hombre, le dijo, multiplícate, fructifica, enseñoréate, sí. Gobierna, sojuzga. O sea, la verdadera autoridad no te anula, no te domina, no te castra, sino que te da dominio. Siempre que estés bajo la autoridad de Dios. La verdadera autoridad protege el proyecto. Un proyecto sin autoridad no tiene protección. Eso es muy importante. Blinda el desarrollo del proyecto. No hay autoridad sin autoridad. Una autoridad que no está bajo autoridad no es autoridad. No hay autoridad si no está bajo autoridad. Claro. No hay autoridad sin autoridad. Sí. Por eso siempre Cristo se remitió al Padre. El Padre que me envió, no hago nada que no diga mi Padre. ¿Con qué autoridad haces esto? Sí. Ninguna autoridad tendría yo si no me fuera dado de arriba. El apóstol Gustavo Lara habla algo muy interesante, que si nosotros nos sentimos grandes de más para estar bajo la autoridad, es porque somos pequeños de más para poder ejercerla. Oh, exacto. Porque una persona que está bajo autoridad es una persona que
no puede ser intimidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un policía te para y te detiene y te pide los documentos y te va a pasar una multa. Él no va a ser intimidado por ti. Sim. ¿Por qué? Porque dice, si no te gusta, habla con el juez. É verdade. Todo lo remite arriba. La autoridad remite siempre hacia arriba. Sempre arriba. Si no te gusta lo que digo, habla con el Señor. Entonces uno parece arrogante. O sea, las personas que estamos bajo autoridad parecemos personas arrogantes porque estamos tan confiados. Porque Exato. al A policía lo autoridade nos respalda, transmite confiança. al policía lo respalda toda la Constitución de Brasil. Sim. ¿Qué problema de ser intimidado podría tener él? No te gusta lo que digo, habla con el jefe. Entonces, la autoridad está para proteger el proyecto, la autoridad está para que la vida sea simple. Sim. La autoridad hace que todo sea sencillo, porque cada cual sabe lo que tiene que hacer y a quién debe reportarse. Entonces simplifica el proyecto. O sea, vivir sin autoridad es muy complicado, porque tú Se tienes que queda asumir. vulnerável. Se Oh, queda vulnerável, não? ese fue el problema de Israel. Israel Sim. nunca pudo ser sacudido de la imagen faraónica. Ellos estuvieron 430 años esclavos en Egipto bajo la crueldad de un liderazgo tirano, ¿no? Y cruel. Entonces ellos veían en Moisés, en cada orden que Moisés les daba, veían a Faraón y se rebelaban contra él. Era como el síndrome del efecto postraumático, ¿no? Sim. Ellos veían en Moisés a Faraón y lo Sim. rechazaban porque Lo que usted hablaba cuando empezó ese tema, que todos nosotros un día ya sufrimos el abuso de la autoridad, por eso rechazamos. rechazamos, pero ese es un tema también que tiene cierta complicidad con los liderazgos autoritarios. Sim. É que a próxima pergunta que ia te dizer, manipulação nisso, né? Porque você também habla em el libro que os padres apostólicos, os verdadeiros padres apostólicos, transfieren vida, educan, imparten, enseñan e não proíben. Padres no son nuevos jueces, no están para hablar cierto o errado, no ponen nuevamente las reglas, están para transferir, impartir la vida del hijo. También me gustaría, como usted habló a los hijos, la importancia de estar bajo la autoridad, que también puedan nos traer una palabra a los padres, para que no sean abusadores por la autoridad como padre que tienen. Mira, este tema es muy amplio y ha Sí. tocado todos los segmentos de la vida del ser humano. Porque, por ejemplo, Juan dice en su epístola, en los postreros días habrán espíritus engañadores. En los postreros días, es decir, Sí. en estos días, habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán Prohibir. casarse y abstenerse de alimentos, por la hipocresía de hombres que para engañar emplean con astucia el error. Es decir, lo que Juan está diciendo es que toda doctrina demoníaca comienza prohibiendo algo. Uau! Vou repetir isso em português. Toda doutrina demoníaca, ela começa proibindo algo. El celibato. Celibato.
Sí. que prohibirán casarse. Entonces, es más Oh, Luis fácil. Herminio, el apóstol Luis Herminio está con nosotros. Él está saludando a ti, apóstol Lucas, el apóstol Luis Herminio. Saludos, ¡Eh! Luis, te amamos. Qué honor. Mira, es más fácil prohibir que tomar tiempo para formar y enseñar. Exacto. Los padres no tienen tiempo para estar con sus hijos. Por lo tanto, operan en la prohibición y en el mandato así. Te lo digo yo porque yo soy tu padre y tú te callas la boca. Entonces, es más fácil prohibir que formar, enseñar, contener. No sé si me explico. Sí, Ahora, perfecto. cuando tú le prohíbes a un hijo, no quiero que hagas esto, el hijo lo va a hacer igual, pero te va a mentir. Por Es eso verdad. dice, Juan dice, prohibirán casarse por la hipocresía de hombres. O sea, que las paternidades que viven prohibiendo y los liderazgos que solo se dedican a prohibir, levantan una generación hipócrita. Una generación hipócrita y mentirosa. Porque lo hacen igual, pero te Porque ponen van a ter carita. temor, sí. Van a ter temor de hablar la verdad. Exacto. Entonces, aquí está la frontera de las paternidades. Si vamos a ser apóstoles o padres de hijos biológicos también, necesitamos invertir vida en formar. Necesitamos pasar tiempo de calidad con nuestra gente. Necesitamos ser muy claros y mandar señales muy poderosas de que les amamos y que estamos trabajando juntos en la formación de las vidas de ellos. Entonces hoy día, como los cultos son masivos, como nadie tiene tiempo y Sí, todos están esperando que termine la reunión para para salir. colarse a la casa, sentarse en la terraza a tomar café y regar las plantas, y no hay tiempo para formar vidas y todo es masivo. Entonces, es muy fácil usar esta herramienta de la prohibición. Por eso Juan dice que ahora, ¿dónde se enseña doctrina? ¿No? Porque dice doctrinas de demonio. Las doctrinas nos enseñan en el estadio de fútbol. Las doctrinas se enseñan en la iglesia. Entonces lo que vemos hoy es como dijo Watchman Nee hace muchos años, que Cristo también tiene un cuerpo falso, el falso Sí. cuerpo de Cristo, que es el sistema babilónico. Este sistema religioso que no porta la vida zoe de Dios, que es una como publicidad engañosa, ¿no? Entonces, El diablo también ofrece una paternidad falsa. Cuando Jesús habla, ustedes tienen por padre el diablo, porque una generación de órfanos no es que no tienen padre, el padre de la mentira, porque los órfanos viven en mentira. Entonces la paternidad de ellos es el padre de la mentira. Entonces no hay campo, oh, no qué hay el bueno campo eso, neutro. En qué apóstolo, no hay bueno campo eso. neutro. Oh, sí, señor. Entonces, fíjate, Cristiano, que aquí vamos a saltar un punto que le va a sacar ronchas a algunos. Son las benditas coberturas. Sí, las ¿Quién, coberturas. quién es tu cobertura? No sé cómo ¿Quién se es su dice en cobertura? portugués. Es lo mismo. ¿Quién es tu cobertura? Te dan una cobertura online y te mandan la credencial online. Y ¿Eh? usted mira a la persona una vez por año en una convención. Y tú le mandas los diezmos. Ah, Eso sí, eso es ineludible. sí, Y si tú
no estás bajo cobertura, entonces operas en la sombra de la ilegalidad. Es como que eres Wow. ilegal. Sí, Y la doctrina de la cobertura que se instaló en Latinoamérica como doctrina no tiene sustento bíblico, tal cual la aplicamos nosotros. sí. Como si Además, fuera un manto de protección que viene de arriba abajo. además, ¿quién es la cobertura de tu cobertura? ¿Y quién es la cobertura de tu cobertura? O sea, hay un eslabón entre Dios y la suprema cobertura que Sí, no existe, que se cortó. sí. Cuando tú ves, por ejemplo, y no estoy haciendo una apología de la rebelión, tú conoces No, no, nuestro ministerio. yo sé que usted ejerce paternidad y así como el apóstol Welly aquí para nosotros, ustedes son padres que entienden la paternidad como una plataforma de lanzamiento, no alguien que se pone arriba, pero alguien que se pone abajo para lanzar todo el tiempo, que desde que aprendo de ti hace años, desde Venezuela, como nuestro amigo Oliver, desde ese tiempo, siempre que recibo de ti, no recibo presión de arriba, pero impulso de abajo. Entonces, la diferencia de un padre apostólico para la manipulación de las coberturas son muy distintas. Como usted dijo, para cada verdad de Dios hay una mentira que el diablo levanta, hay una Babilonia que intenta imitar lo verdadero, lo genuino de Dios. No estamos hablando mal de la autoridad espiritual, pero del mal uso que se hace de eso, es lo que usted está diciendo. Mira, nosotros que presumimos de ser ministros competentes de un nuevo pacto y que tenemos una línea paulina, ¿no? Sí, Que las epístolas de Pablo son casi como la centralidad de lo que enseñamos, sí, sin descartar ningún libro, por favor. La Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. El apóstol Pablo estaba en una prisión romana y, y él fue abandonado por, por dos de sus discípulos. Él dice, Crescente, había un discípulo que se llamaba Crescente, ¿no? Crescente y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Esa palabra se fueron, no significa los envié, se fueron. se fueron. Se fueron cuando más los necesitaba. Mm. Pablo estaba en prisión. Solo Lucas está conmigo. Todos los Lucas somos buenos. No, es una broma. Después podemos sacar un tiempo para que usted pueda contar las bromas para nosotros. Me acuerdo de muchas. No me provoques. Mira, Cristiano, después que Lucas se fue, Crescente se fue a Dalmacia y Tito, Crescente se fue y Tito se fue a Dalmacia y lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque podían hacerlo. El sistema no era control. Sí, ahí está. Después de eso, o sea, lo grandioso de Pablo es que después de eso le escribe a Tito una carta, la epístola a Tito. Cuando tú lees la epístola a Tito, conociendo esto, te suena distinto. Esa es la grandeza, ¿no? O sea, nosotros no traemos gente debajo de nosotros para controlarlos,
sino los llevamos a Cristo para que se sumen al propósito. Amén, exacto. Esa es la grandeza. Ahí está. Es siempre con la libertad para que se puedan ir. No están por una obligación. El vínculo del amor, ¿no? Es lo que El nos vínculo tiene del unidos. amor. Hay Ahí está. gente en nuestro equipo que aunque yo los eche a patadas, ¿no? Es una manera media coloquial de hablar. Aunque yo los eche a patadas, no se irían. Hay un amor tan entrañable, un amor profundo, que es el vínculo perfecto. Lo demás, si no es el amor que nos tiene unidos, todo lo demás es artificial. Exacto. Es Si no es el manipulable. amor, yo voy a repetir lo que habló, que es muy fuerte. Yo otra vez miré que el apóstol Luis, de verdad, estoy honrado, Luis, porque usted está aquí conosco. Nós tivemos uma reunião hoje cedo com relação à missão Sudeste, que é a área aqui do estado de São Paulo. Eu tenho visto o apóstolo Luiz Hermínio com muitas atividades e ele parar para estar nos assistindo é uma honra muito grande. Obrigado pela tua presença, Luiz. Mas você estava falando, apóstolo, do vínculo do amor, porque os apóstolos tinham a compreensão da importância do envio, o envio apostólico. Então, não se trata de sair, se trata de compreender o poder de ser enviado por um apóstolo. Nós não empezamos nada porque nos dá gana de empezar. Nós empezamos porque fomos enviados a hacer algo. Ahí está una tarea apostólica genuina, distinta de muchas veces nuestra voluntad personal, que es otra cosa increíble que aprendí de ti. En la cruz, las voluntades personales se quedan todas para atrás. Entonces, nosotros somos libertos de nosotros mismos. Estamos libres para vivir por una voluntad más grande que la voluntad del Señor. Mira, todo esto es corporativo, o sea, tiene que ver con el cuerpo. Si no se te revela el cuerpo de Cristo. Sí, la primera pregunta, sí. Claro, y tú terminas viviendo un individualismo tóxico que destruye el cuerpo. Porque cuando vamos nosotros a la historia de la iglesia de Antioquía, dice que había profetas y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía y ministrando estos al Señor y profetizando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no? Bernabé y Saulo eran los mejores en Antioquía. Sí. ¿Cómo reemplazas tú a Pablo? ¿Con quién? Dos hombres como ese. ¿Con quién reemplazas a Pablo? Y la Sí. iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Los perdieron localmente. O sea, quiero mostrarte cómo es cuando el Espíritu Santo gobierna a través de hombres espirituales. Tú no estás mandando ni sacando de tu iglesia al líder que te está causando problemas. Sí, se está enviando el mejor. Y lo envías a Bosnia. Sí. Abrir una iglesia así como para que la bomba explote lejos, ¿no? Ellos enviaban a los mejores. Sí. Por eso las iglesias que fundaban crecían, porque el inicio de la iglesia era completamente apostólica. Ellos no enviaban indoctos para abrir obras. Sí. Entonces había una dirección, una sujeción. En el libro, el capítulo 6 de Hechos, nos dice que Pablo dijo, lo voy a pensar, no estoy de acuerdo que me manden. Nunca hubo discusión. Dice que ellos salieron, inmediatamente comenzaron a predicar en las ciudades donde fueron enviados. Entonces, aquí regresamos al tema de la autoridad. La autoridad le da funcionalidad al trabajo. La autoridad, la correcta autoridad divina, Sí. protege todo el proyecto. La correcta autoridad trae orden, porque
todos caminamos bajo ella sin discutir, sin cuestionar. Ahora, el tema de la cobertura, volviendo a eso, ha sido una cosa, casi una hechicería, ¿no? Tal cual. La palavra, não sei se compreende bem para todos em português. O apóstolo Lucas está nos falando que o termo cobertura se tornou quase como que uma feitiçaria. Ajá. Porque manipula, porque te hace creer que si tú no estás bajo esa autoridad, tú no tienes bendición. Sim. Tú tienes que tener cobertura para que no te vengan las maldiciones, para que seas prosperado, para que tú puedas también sentir que Dios está contigo, porque ellos son el eslabón entre Dios y tú. ¿Eh? Ellos son los canales oficiales de la bendición para ti. Y todas esas cosas han hecho mucho daño en la iglesia. Necesitamos reentender la correcta autoridad. E tu piensas, apóstolo, que essa compreensão equivocada também hace parte de uma mezcla que nosotros hacemos del antiguo con el nuevo pacto, porque está conectada a la comprensión del sacerdocio. Claro, el liderazgo en el antiguo pacto era jerárquico. Sí. Por ejemplo, no debes olvidar, y esto tal vez algunos me van a tirar, me van a disparar así, papá, con la mira telescópica. Cuando Moisés nombró los líderes de 1000, de 500, de 100, de 50, ¿te acuerdas? Sí. Moisés estaba cansado. Separó la gente. Claro, pero recuerda que ese consejo se lo dio un sacerdote madianita. E isso é interessante porque isso se usa como exemplo para todas as classes de liderazgo em la igreja. Y no le funcionó. Lee todo el contexto. ¿Y cuándo funcionó? Cuando Dios le dijo a Moisés, toma a los 70 ancianos y tráelos al tabernáculo. Y yo Wow, apóstolo, tenemos 30 segundos, se va a cortar. Y toma de tu espíritu y ponlo en ellos. O sea, es una transferencia de vida, de espíritu. Amén, apóstolo. Gracias. Te amo mucho, te extraño. Espero todo pasar para que podamos estar juntos otra vez. Gracias a todos.